circulares. Ok, vamos a seguir con el capítulo 3, que tiene que ver con torsión. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, vamos a ver el capítulo 3. Tiene que ver con torsión. Torsión es un tipo digamos, de carga que se aplica sobre un eje. El eje es normalmente los ejes que nosotros vamos a ver aquí en el curso van a ser ejes circulares, ¿verdad? Entonces, un eje circular es cuando yo aplico en un extremo, aplico un torsor, un momento, ¿verdad? Un momento y se transmite al otro punto. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver lo que es torsión y cuáles son las deformaciones que ocurren en un eje circular, ¿verdad? Vamos a ver los esfuerzos que se generan, ¿verdad? Principalmente esfuerzo cortante. Vamos a ver las deformaciones que se producen, o sea, el ángulo de giro en el rango elástico. Vamos a ver ejes estáticamente indeterminados y cómo encontrar ecuaciones extras para resolverlo. El diseño de ejes, ¿verdad? Estas dos últimas partes no las vamos a ver, lo que son concentración de esfuerzos. Ah, no, sí, concentración de esfuerzos, sí. La deformación de deformaciones plásticas, eso no lo vamos a ver. Ni los ejes circulares hechos de materiales elastoplásticos, ni esfuerzos residuales. Debería quitar eso. Ok. Bueno, ¿qué es un eje? Un eje es una parte de una estructura muy utilizada, principalmente cuando hay que transmitir movimiento de un punto a otro por medio de un giro, de una rotación. Entonces, por ejemplo, a una manera rápida de explicar cómo se transmite un torsor y qué es el fenómeno de torsor, podemos ver, por ejemplo, eh, un generador. Ok, esto puede ser como una especie de las que usa hélice que genera corriente, ¿verdad? Pero para que se produzca corriente tiene que transmitirse una rotación, ¿verdad? Esa rotación se transmite a lo largo de un eje. Nosotros vamos a ver ejes circulares. Pueden ser ejes sólidos o ejes huecos, ¿verdad? Y aquí tenemos una turbina. Una turbina es una, digamos, como una especie de máquina que tiene unas paletas. Es golpeada por un chorro de agua. El chorro de agua hace que eso comience a girar a ciertas velocidades y eso se transmite, ¿verdad? Esa rotación que se genera en la turbina se transmite al generador y el generador convierte esa rotación en corriente eléctrica. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar aquí, al eje. No vamos a ver lo que son turbinas, ni vamos a ver lo que son generadores. Vamos a ver lo que es el eje en sí. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué se transmite en este extremo, ¿verdad? Para que o qué es qué es lo que nosotros producimos o ponemos aquí en ese extremo para transmitirlo a este otro. ¿Okay? Eh, nosotros prácticamente lo que vamos a ver en un elemento estructural que vamos a llamar eje, lo que vamos a transmitir es un torsor. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el torsor? El torsor es, ok, vamos a ver. Ok, digamos que yo aquí tengo una fuerza. La línea de acción de esa fuerza está a 90 grados con respecto a una palanca. Entonces, si yo multiplico esta fuerza por esta distancia, produzco, voy a ponerlo del otro lado. Ok, produzco un torsor. Entonces, yo puedo, ¿qué es torsor?
Ok. El torsor es un tipo de carga. Yo puedo expresar el torsor como la fuerza por una distancia. ¿Ok? Esto ustedes también lo han visto como un momento. ¿No? Un momento. Aquí hay que tener cuidado en lo que es un torsor, ¿verdad? Y es un momento. El torsor tiene las unidades newton por metro y el momento también. O sea, los dos expresan lo mismo, expresan las mismas unidades. Solo que nosotros hablamos torsor cuando el momento que nosotros estamos generando va a lo largo del eje axial. Entonces, ustedes ven esta flechita, bueno, aquí va contrario, bueno, aquí ¿cómo sería? Aquí iría negativo, ¿verdad? Esta T es un torsor que lo que hace es que este elemento tienda a girar. Entonces, ese giro se transmite del punto A, se transmite al punto B. ¿Ok? Entonces, este fenómeno es el que nosotros vamos a ver. Cuando la dirección es a lo largo del eje, lo llamamos torsor. ¿Ok? Porque más adelante, cuando estemos viendo el capítulo 5, 6 por ahí, vamos a ver que para poder diseñar ejes, para poder diseñar vigas, perdón, vamos a dibujar torsores y momentos. Entonces, muchas veces se me enredan, ¿verdad? Cuando hay que hacer diagrama de torsor y diagrama de momentos, ¿ok? Entonces, cuando va a lo largo del eje axial, lo llamamos torsor, y cuando va a lo largo de los otros ejes son momentos. Entonces, un torsor es el torque, ¿verdad? La fuerza por distancia que estamos aplicando de un punto para que se transmita al otro punto. ¿Ok? Esa magnitud o esa fuerza, ¿verdad? Ese torque que estamos aplicando ahí, ese torsor, tiene la misma magnitud, pero la dirección contraria, cuando la pasamos de un punto al otro. ¿Ok? Este torsor que estamos... Ah, bueno, otra cosa. ¿Se acuerdan del criterio de la mano derecha o la regla de la mano derecha? Por eso es importante. Sí, profe. Ok. Esto tiene que manejarlo bastante bien o entenderlo. Regla de la mano derecha. Ok, entonces, yo aquí estoy aplicando un torsor. Si yo pongo aquí mi eje X, ¿este torsor cómo sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Muy bien. Entonces, yo aquí aplico un torsor negativo, lo transmito a este otro punto, ¿verdad? Y este otro torsor, bueno, aquí es un T, aquí es T'. ¿En qué dirección iría T'? Vean ahí. Antihoraria. Positivo. Exactamente, positivo. Entonces, este torsor es positivo, ¿verdad? Y este torsor es negativo. Ok. Obviamente, pues, una cuestión de equilibrio, para que el elemento esté en equilibrio, nosotros tenemos que decir, bueno, si este torsor va en una dirección, en el otro extremo va en la dirección opuesta, ¿verdad? Para mantenerse ese equilibrio. Entonces, uno hace sumatoria, ¿verdad? De momentos a lo largo del eje X es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Ok, el torsor yo lo voy a representar como la sumatoria de pequeñas fuerzas multiplicadas por el radio del eje. Entonces ustedes van a ver que en un corte que hago en un punto C, el torsor que yo estoy aplicando acá, yo lo puedo transmitir. Estas fuerzas, estas diferenciales de fuerzas que están acá, forman ángulos de 90 con respecto al radio, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico este diferencial de fuerza por ρ, aquí en este caso ρ es el radio, ¿ok? El radio del círculo, digamos aquí, ¿no? R o ρ. Entonces, si yo tengo un montón de fuerzas aplicadas sobre la superficie de la sección transversal, es como si yo tomara, por ejemplo,
la sumatoria de todas las fuerzas multiplicadas por este ρ. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos aquí. Nosotros vamos a hacer esto. Esfuerzo cortante es igual bueno, eso debería ir más adelante. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza. En este caso es F, ¿verdad? Entre el área. Ok, entonces, este diferencial lo pongo acá. Entonces digo que el diferencial de fuerza es igual al esfuerzo cortante por el área. Que esto es lo que sustituyo en la sumatoria de todas esas fuerzas. La sumatoria de todas esas fuerzas las represento como una integral. Entonces, yo expreso el torsor como la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad?, que están aplicadas sobre la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Para que me entiendan, este torsor que se está aplicando en el punto A se aplica en toda la superficie del eje. O sea, está aplicado en toda la superficie del eje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno pone un torsor así, o sea, uno pone un eje, ¿verdad? Y pone un torsor, lo pone así, uno lo que está diciendo es que este torsor se aplica, ¿verdad?, sobre toda la superficie del eje. ¿De acuerdo? Entonces, el torsor lo vamos a representar como la sumatoria o la integral del radio por el esfuerzo cortante por delta A. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos dos cosas importantes. Que en un eje, el criterio de diseño para un eje va a ser el esfuerzo cortante. ¿Ok? Entonces decimos que el torsor es igual a la integral de ρ por el esfuerzo cortante por dA. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pequeño corte en la superficie de ese eje. Nosotros no podemos asumir una, digamos, una distribución del esfuerzo cortante uniforme sobre toda la superficie del eje, ¿verdad? Pero podemos aplicar ciertas, vamos a ver, ciertas consideraciones, ¿verdad? Una es las condiciones de equilibrio que tienen que darse en el eje. Entonces, todas las caras en el eje tienen que tener los mismos esfuerzos, ¿ok? Y esos esfuerzos van a estar dados en dos caras. Entonces, esos esfuerzos van a producir esfuerzos cortantes en el eje. Por eso es que el criterio de diseño en un eje, ¿verdad?, es por esfuerzo cortante. Ok, eso es lo primero que tenemos que nosotros manejar. Vamos a ver cómo es que realmente se comporta la deformación de un eje circular. Vamos a suponer que el eje está compuesto por un disco en los extremos. ¿Ok? Entonces, imagínense que en el punto A yo tengo un disco, en el otro extremo, en el punto B, tengo otro disco. Y uno de esos discos con varillitas delgadas de madera y les pongo un clavito, ¿verdad?, en cada disco. Si yo hago girar el disco A, o sea, por medio de un torsor, ese torsor se va a transmitir hasta el otro extremo. Pero ¿qué produce? ¿Qué produce? Este torsor lo que va a producir es una deformación en esas varillas. O sea, va a producir un cambio de ángulo, ¿va? O sea, una deformación cortante. Por eso es que nosotros, el criterio de diseño de un eje va a ser por esfuerzo cortante. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que yo puedo colocar a lo largo de todos de estas varillitas delgadas, puedo colocar diferentes discos. Yo puedo colocar diferentes discos.
y el fenómeno se va a repetir. Lo importante es que el disco va a girar aquí un ángulo, pero el disco no se me deforma, siempre va a permanecer circular y plano, ¿verdad? Con respecto a estas varillitas. Se me va a producir un fenómeno bastante interesante, porque se me va a producir una deformación acortante y se me va a producir un ángulo de giro. La deformación acortante se me produce a lo largo de la varilla, o sea, si yo en el eje dibujo una línea recta de un extremo al otro y aplico un torsor, bueno, suponiendo que uno de los puntos está empotrado, o sea, el punto B está empotrado, es un apoyo empotrado, un apoyo fijo, el punto B no se mueve, pero el punto A sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punto A se va a desplazar del punto A a un punto A'. Va a producir un ángulo, ¿ok? Este ángulo que está dibujado aquí. Y va a producir aquí también otro ángulo. Entonces aquí tenemos el ángulo o la deformación acortante y aquí tenemos el ángulo de giro producido por un torsor. Entonces esas son las dos cosas que nosotros vamos a considerar ahorita. Vamos, pongámoslo aquí. Aquí tengo un esfuerzo cortante, ¿verdad? Y aquí tengo un ángulo de giro. Estas dos, no, perdón, aquí no es esto. Así. Tengo una deformación acortante y tengo un ángulo de giro. Vean que son muy diferentes. Esta deformación acortante va a depender de la magnitud del torsor y de la longitud, ¿verdad? Y el ángulo de giro también va a tener una magnitud. Pero aquí lo importante es que yo puedo relacionar estas dos deformaciones por medio del arco. Entonces, del punto A al punto A', yo formo un arco. ¿Ok? Y puedo relacionar ahora la deformación acortante, ¿verdad? Y el ángulo de giro por medio de ese arco. Y vamos a encontrar una relación muy interesante. Ah, esto no me interesa, esto no. Aquí. Cuando yo relacione este ángulo cortante con este ángulo de giro, el arco producido por la deformación acortante es la deformación acortante por la longitud. Entonces, la deformación acortante por la longitud me da el arco. Podemos ponerlo aquí. Okay. El arco A' lo puedo establecer como la deformación acortante por la longitud del eje o el ángulo de giro por el radio, ¿verdad?, del eje. Despejando, yo digo que la deformación acortante es el radio del eje por el ángulo de giro entre la longitud. Y aquí encuentro una relación muy práctica para encontrar las deformaciones en un eje circular dentro del rango elástico. O sea, ok, esta relación va a ser válida solo en el rango elástico. Y vamos a... Obviamente los materiales tienen una capacidad máxima de deformación, igual que una barra. Una barra, obviamente, pues si le aplico una fuerza axial, tiene una capacidad de carga. O sea, no es que yo le pueda aplicar la carga axial que se me ocurra, sin esperar que el material vaya a fallar. Igual que en el torsor. O sea, el torsor va a producir deformaciones y no quiere decir que yo pueda aplicar un torsor que a mí se me ocurra sobre un eje, ¿verdad? Y que él no vaya a fallar. Pero vamos a hacer el análisis en el rango elástico. Entonces, puedo establecer una relación de arcos, ¿verdad?, a partir de la deformación acortante, ¿verdad?, y el ángulo de giro del eje. Esa relación la vamos a utilizar ahorita más adelante para encontrar, vamos a ver,
esta relación. Vamos a ponerla aquí rápidamente. Vámonos de una vez con la ecuación. Okay. Esta ecuación que estoy poniendo aquí, bueno, que estoy remarcando aquí, que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual al torsor. Ese es el torsor que estoy aplicando sobre el eje, multiplicado por C. C es el radio, dividido entre J. Entonces, ¿qué tenemos? T es el torsor. C es el radio del eje. Y J es el momento polar de inercia. Entonces vamos a encontrar una relación para determinar el esfuerzo cortante a partir de un torsor. Este esfuerzo cortante se va a dar en la superficie externa del eje. O sea, el valor máximo de ese esfuerzo cortante ocurre en la superficie. Si estamos dentro del rango elástico, es de esperarse que ese esfuerzo, ¿verdad?, sea lineal hasta generar una deformación cero en el centro del eje. Entonces, yo puedo tener un eje sólido, ¿ok? Y aún así, en el eje sólido, yo puedo determinar que el esfuerzo máximo, ¿verdad?, ocurre en la superficie y en el centro del eje el esfuerzo es cero. Eso para un eje sólido. Para un eje hueco, siempre voy a tener un comportamiento lineal, ¿ok? Voy a tener el esfuerzo cortante máximo en la superficie, pero como es hueco, voy a tener un esfuerzo cortante mínimo en el radio interno, ¿ok? Si yo lo extendiera hasta el centro del círculo del eje, voy a tener que es cero. El momento polar de un eje hueco, vea que se parece a la fórmula para determinar el momento polar del eje sólido, que es pi medios por C a la 4. Solo que aquí hay que tener cuidado, es el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Eso es para determinar el momento polar de un eje circular, ¿verdad?, hueco. Esta ecuación nosotros la podemos, vamos a ver, podemos proyectarla para encontrar la deformación. Entonces, aquí importante, tengo esta. El esfuerzo cortante máximo, ¿verdad?, es igual a T por C entre J. Y yo puedo encontrar el esfuerzo cortante en cualquier punto, ¿verdad?, del eje. Obviamente, pues, el punto de interés es el máximo. Entonces, cuando el radio es igual a C2. O aquí, ¿verdad?, cuando el radio, ρ, es igual a C. Obviamente, yo tengo que diseñar con el esfuerzo cortante máximo. Cuando tengo un eje que está transmitiendo un torsor, se produce una deformación. Bueno, ustedes vieron que si yo tomo, digamos, como un cuadrito, ¿verdad?, yo estoy generando una deformación. Entonces paso de un elemento, de un cuadrito que está bien formado, ¿verdad?, a una deformación, o digamos a un cambio de posición de ese cuadrito. Ese cambio de posición se va a dar a un ángulo máximo de 45 grados. Entonces, cuando yo considero elementos que están formando ángulos de 45 grados con respecto a la horizontal, yo voy a tener ahí los esfuerzos axiales máximos. Ok, vamos a ver el modo de falla de un eje.
Recuerden que los materiales pueden ser materiales dúctiles o materiales frágiles. El material dúctil es aquel material que se deforma, que se estira, en el cual yo puedo ver que el material, digamos, se está estirando y se está encogiendo, ¿verdad? Se está haciendo más delgadito. Eso es un material dúctil. El material frágil, bueno, el material dúctil, como material dúctil puedo tener el acero, ¿verdad? El aluminio, el bronce, el cobre. Los materiales frágiles son aquellos materiales en los cuales el material falla sin presentar deformación previa. O sea, hay un fallo repentino. El fallo en un eje de material dúctil se da así, se da como un fallo recto. El material falla recto. Es como que ustedes agarraron, no sé, una salchicha y le pasaran un cuchillo y generan un corte recto. Entonces, el material dúctil falla. A ver, un momentito. El material dúctil falla en un ángulo recto. El material frágil falla en un ángulo de 45. Entonces, vean que cuando un material frágil falla por torsión, se rompe en planos que forman ángulos de 45 grados con respecto a la superficie. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio ahí sencillo. Tengo un eje. Vamos a ver qué tengo en el eje. Tengo el torsor A de 6 kilonewtons, el torsor B de 14, el torsor C de 26 y el torsor D de 6. Dice que el eje es hueco, con diámetro interior y exterior de 90 y 120 milímetros respectivamente. Los ejes AB y CD son sólidos de diámetro D. Ok, AB y CD. Ok. Para la carga mostrada, determine los esfuerzos cortantes máximos y mínimos en el eje BC, el diámetro requerido D de los ejes AB y CD si el esfuerzo cortante permisible es de 65. Ok, vea que aquí me están dando el cortante máximo permisible del material. Entonces esto yo lo puedo utilizar en la fórmula que vimos, que era el esfuerzo cortante, para saber cuáles son las dimensiones que tiene que tener el eje. La estrategia que vamos a seguir acá, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre por sección. Vamos a ir analizando las secciones poco a poco, igual como un eslabón. Y vamos a utilizar las fórmulas de torsión para encontrar las deformaciones. Ya una vez conociendo las deformaciones y el esfuerzo cortante, podemos determinar cuál es el radio o el diámetro requerido para que soporte ese esfuerzo. Entonces, nos vamos a la sección AB. En la sección AB igual cortamos. Cortamos antes de llegar a B. Y equilibramos con un torsor. Recuerden que el torsor en A lleva una dirección y el torsor entre la sección AB tiene que ir en la dirección contraria. Entonces uno hace equilibrio. Dice que la sumatoria de momentos a lo largo del eje X, ¿verdad? Que son los torsores, tiene que ser igual a 0. Este torsor TA ¿es positivo o es negativo? Vean ustedes, ¿qué me dicen? Positivo. Es positivo. ¿Ok? Entonces, este torsor AB tiene que ser negativo. Hacemos sumatoria de momentos a lo largo del eje X o hacemos sumatoria de torsores y tenemos que 6 menos TB es igual a 0. Entonces, de aquí sacamos cuánto vale el torsor digamos, en la sección AB. ¿Okay? Entonces, a lo largo del punto B al punto A, este valor del torsor es de 6 kilonewtons por metro. Esto mismo lo podemos ir haciendo por diferentes secciones, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí. Vamos a cortar ahora en el punto C.
y equilibramos. ¿Qué tenemos en el punto C? Bueno, antes de llegar al punto C, antes de llegar aquí a este engrane, tenemos el torsor BC. Tenemos dos torsores aplicados en el punto A y en el punto B. Ok, entonces estos dos llevan la misma dirección. Este tiene que ir en la dirección contraria. Entonces hacemos equilibrio. Entonces tenemos que el torsor en la sección BC es de 20 kilonewtons. Ve, esto es algo muy parecido a lo que hicimos con los eslabones. Ok, entonces ya tenemos dos torsores internos. Quería borrar esto. Ok. Muy bien. Ahora vamos a calcular. Recuerden que el eje era un eje hueco. ¿Verdad? Era un eje hueco. El diámetro interior es de 90 y el diámetro exterior es de 120. Entonces calculamos el momento polar de ese eje. Entonces, como era un eje hueco, pi medios por el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Y nos da el momento polar de ese eje. ¿Ok? Entonces me preguntaban que cuál era el cortante máximo. Ah, no, me preguntaban el esfuerzo cortante máximo y mínimo del eje BC. Ok, entonces para calcular el esfuerzo cortante mínimo, usábamos aquella fórmula que dice que el esfuerzo máximo es igual al torsor por el radio entre J. Ok, entonces, si queremos el esfuerzo cortante máximo, lo tenemos que calcular en la superficie, porque recuerden que el esfuerzo cortante máximo ocurre en la superficie, o sea, a lo largo. No a lo largo, ¿verdad? En toda la superficie del eje, ahí vamos a tener el esfuerzo máximo. Muy bien, entonces, este torsor que nosotros calculamos es el torsor en el tramo BC o en la sección BC. Utilizamos el que calculamos ahí, que era de 20 kN. El radio es el radio máximo, en este caso 60 milímetros. Esto hay que trabajarlo en metros, entonces lo pasamos a metros. Y J ya lo habíamos calculado, entonces ahí encontramos el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? En el tramo o en la sección BC. Entonces, sustituyendo valores, ¿ok? Calculamos el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante mínimo, hay varias formas de hacerlo. Una es sustituyendo el valor del torsor, pero ya no en el radio máximo, sino en el radio interno. Entonces lo podemos hacer igual, el TBC por el C mínimo, aquí podemos poner el mínimo, dividido entre J. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. Ellos lo hacen de una manera comparativa, porque aquí hay una relación, o sea, es una relación lineal. Entonces yo digo que el esfuerzo máximo entre el radio máximo tiene que ser igual al esfuerzo mínimo entre C mínimo. Entonces esto es otra forma de hacerlo. Entonces de aquí yo puedo sacar y decir que el esfuerzo mínimo es igual al C mínimo entre el C máximo por el cortante máximo. Entonces eso es otra forma de calcularlo. Tiene que dar igual, ¿verdad? Tiene que dar exactamente igual. Ok, entonces ahí calculamos el esfuerzo máximo, ¿verdad? En la superficie y el esfuerzo mínimo, obviamente, en la parte interna de ese eje hueco. Ahora, si nosotros queremos calcular cuál es el radio para que soporte ese esfuerzo, o no, cuál era el radio mínimo para que soportara esos torsores, perdón, esos torsores,
Es que ¿dónde me lo pedían? Es que no me acuerdo. El diámetro requerido de los ejes AB y CD y el esfuerzo cortante medible es, ok. Entonces, si me están diciendo que el esfuerzo cortante permisible del material es de 65 megapascales, ¿cuál es el radio que tiene que tener ese eje? Entonces, aquí lo que hacemos es más bien trabajarlo y decir que el esfuerzo cortante me lo define el material. 65 megapascales es el esfuerzo cortante máximo del material. Y en la sección AB, el esfuerzo cortante era de 6. ¿Verdad? Entonces, ahí yo lo que hago es sustituir los valores. Todavía no conozco J, ¿verdad? Entonces lo pongo como fórmula. Esta C, se me cancela una C con la otra. ¿Verdad? Entonces esta C se me cancela con una de aquí, me queda 3. Entonces me queda que si yo despejo este aquí, ¿verdad? Digo que C a la 3 es igual a 2 entre pi por el torsor, que era de 6 kilonewton metro, entre el esfuerzo cortante máximo. Ok, entonces despejando aquí, encuentro C a la 3, le saco raíz cúbica y me dice que el diámetro requerido del material, ¿verdad? Tiene que ser 2 veces el radio. Yo aquí voy a obtener el radio, multiplico por 2 para obtener el diámetro. Entonces, el diámetro mínimo requerido tiene que ser de 77.8 milímetros para que soporte ese torsor, ¿verdad? Porque el material tiene una capacidad de 65 megapascales como esfuerzo cortante. Preguntas hasta aquí. Yo sé que les estoy explicando muy rápidamente esto, ¿verdad? Pero tranquilos, ahorita vamos a hacer ejercicios y con los ejercicios ustedes van a afinar y entender un poquito más los conceptos. ¿Preguntas? Bueno, entonces sigamos. Muy bien, entonces habíamos dicho que yo podía calcular una deformación en un eje. Aquí es importante que la fórmula que nosotros estamos obteniendo a partir de estos conceptos es considerando un eje donde un extremo está libre, ¿verdad? Y el otro extremo está fijo o empotrado, ¿verdad? Entonces, vea que la relación que nosotros estamos sacando de acá es a partir de un eje en el cual un extremo está fijo, está empotrado, y el otro está libre. Y se aplica un torsor en el extremo libre. Ok, eso es importante, tenerlo bien claro. Entonces, el ángulo de torsión y el esfuerzo cortante máximo lo podemos encontrar a partir de esta relación, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, la deformación acortante por C, que era el radio, por el ángulo de giro entre L. La deformación acortante lo puedo sacar a partir de la ley de Hooke para torsión, que digo que es el esfuerzo cortante máximo dividido entre G. Si sustituyo los valores para esfuerzo cortante máximo debido a torsor, que está aquí, o sea, todo esto que está acá, bueno, ponerlo aparte más bien. Voy a irme a la anterior porque no me acuerdo. T por C entre J, T por C entre J. T por C. Ok, si yo sustituyo la deformación, el esfuerzo cortante en un eje,
Ok, entonces vea que sustituyo este esfuerzo cortante, lo sustituyo por esto y me queda que la deformación máxima va a ser igual a T por C entre J por G. Ok. Entonces ahí hago una pequeña sustitución. Y además de eso, conozco, ay, ya me quedó feo. Puedo relacionar también el ángulo de giro, ¿verdad? Entonces tengo que el ángulo de giro va a ser igual al torsor por L entre G, que es el J por G. Ok, entonces ahí sustituyo, ¿verdad? El valor este. Vamos a ver, es que lo tengo así. Bueno, es que la sustitución aquí está, pero vamos a ver. Aquí digo, esto es igual entre L igual a T por C entre J por G. Ok, entonces, el C se me cancela. El C se me cancela, ¿verdad? Y el L pasa a multiplicar. Entonces, de aquí yo saco esta otra relación. El ángulo de giro va a ser igual a T por L entre J por G. Esta otra ecuación es la que nosotros vamos a calcular para resolver algunos ejercicios dentro del rango elástico, ¿verdad? Dentro del rango elástico, dentro de deformaciones elásticas. Ok, entonces esta ecuación que estamos escribiendo acá es válida si estamos dentro del rango elástico, el eje, un extremo está fijo y el otro gira, ¿verdad? Libremente, por decirlo así, ¿verdad? Gira libremente. Ok, entonces tenemos esta relación que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Más adelante. O la vamos a utilizar bastante, más bien. Entonces, el ángulo de giro es igual al torsor por L entre J por G. Vean aquí dos cosas. Yo aumento el ángulo de giro si aumenta el torsor y aumenta la longitud. O sea, a mayor torsor, mayor deformación, a mayor longitud, mayor deformación. ¿Cómo logro disminuir esa deformación? Bueno, aumentando la rigidez del material, o sea, aumentando J. Si aumento el radio, J se hace más grande. Al hacerse J más grande, el radio, la deformación se hace más pequeña. O con el material. Entonces vean que J depende de las dimensiones, ¿ok? Y G, el módulo de rigidez, depende del material. Entonces yo puedo jugar con eso. Si yo quiero disminuir la deformación en un eje, lo hago más grande, o sea, le aumento el radio o cambio el material poniendo un material más fuerte, ¿verdad? Con un módulo de rigidez más grande. Entonces, esta ecuación es importante tenerla ahí porque la vamos a ocupar mucho. En este curso lo vamos a ocupar bastante. Bueno, esta formulita aquí es válida si el eje es uniforme, ¿verdad? Pero si el eje no es uniforme, está formado por diferentes materiales, ¿verdad? Y diferentes secciones, utilizamos la sumatoria D. Entonces, la sumatoria del ángulo de giro, ¿verdad? Es igual a hacer la sumatoria, a calcular los ángulos de giro por cada sección. Es muy parecido al análisis de un eslabón, donde uno va cortando. Ok, ejes estáticamente indeterminados. Volvemos a lo mismo. Yo puedo tener un eje estáticamente indeterminado, por ejemplo, cuando tengo más ecuaciones, perdón, cuando tengo más incógnitas que ecuaciones disponibles. Por ejemplo, yo tengo un eje, este eje está empotrado en ambos extremos. En la sección AC, la sección AC es sólida y la sección BC es hueca. Vamos a ver ahí si se trata de un
sistema estáticamente indeterminado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, quitamos los apoyos, quitamos el apoyo A, lo sustituimos por una reacción, por un torsor. Quitamos el apoyo en B y lo sustituimos por un torsor. Vea que aquí lo único que yo puedo hacer a lo largo de este eje es sumatoria de momentos a lo largo del eje X. O hacer sumatoria de torsores, ¿verdad? Sumatoria de torsores es igual a 0. Entonces tengo un TA más un TB igual al torsor externo que estoy aplicando. Es la única ecuación que puedo utilizar. Y tengo dos incógnitas. Tengo la reacción en el punto A y la reacción en el punto B. O sea, tengo dos incógnitas y solo tengo una ecuación. Entonces, esto es un sistema estáticamente indeterminado. ¿Cómo logro resolver un sistema estáticamente indeterminado? Bueno, utilizando las deformaciones que se generan en el eje, considerando, ¿verdad?, que el material es deformable. El primer análisis que uno puede hacer en un caso así es el análisis a partir del diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Haciendo equilibrio estático. Entonces yo voy a obtener una ecuación. Ok, el torsor en A más el torsor en B tiene que ser igual a 90 libras por pie. Y es la única ecuación que puedo sacar a partir del análisis de equilibrio. Ok, pero yo puedo utilizar las deformaciones que se generan en ese eje. ¿Cómo hago eso? Bueno, parto el eje en dos y hago superposición. Entonces puedo analizar este eje. Vea que el punto A está empotrado. Entonces puedo decir, bueno, la deformación que se genera acá, más la deformación que se genera en esta otra sección, acá, en BC, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el extremo B está empotrado y puedo asumir que el extremo C gira libremente. Igual acá, el extremo A está empotrado y el punto C gira libremente. Entonces calculo las deformaciones. Entonces prácticamente aquí lo que estoy haciendo es superposición, calcular la deformación que se produce en la sección AC y la deformación que se produce en la sección BC. Y decir que es 0. Entonces, ¿cómo hace uno? Bueno, TA, que sería esta, bueno, o la reacción por L1 entre J1 por G. Esto me da Esto me va a dar la deformación en el tramo AC en una dirección. Y en la otra, obviamente, va a ser el ángulo opuesto, ¿verdad? Obviamente, para mantener el equilibrio. Entonces, a partir de el análisis del ángulo de giro, yo puedo establecer otra relación, otra ecuación. Entonces, combino la ecuación 1 con la ecuación 2 para resolver el sistema. Entonces, eso es un sistema estáticamente indeterminado utilizando superposición con la deformación, ¿verdad?, con el ángulo de giro que se produce en cada eje. Ok, este es otro ejercicio bonito. Estos son ejercicios típicos de examen, ¿verdad? Tengo un eje. En el punto A aplico un torsor. En el punto B coloco un engrane. Ese engrane está colocado o está en contacto con otro engrane más grande, ¿verdad? Y ese engrane está a un eje. Vean este eje, vean chicos, vamos a ver qué me dicen ustedes. Vean el eje CD. Ojo, el eje CD. Si yo quito el engrane B, ¿este apoyo D qué es? ¿Cómo ven ustedes este apoyo en D? ¿Qué tipo de apoyo tengo aquí en D? Empotrado. Está empotrado, perfecto. Muy bien. ¿Fijo o empotrado? Y el punto C, ¿qué podrían decirme ustedes del punto C? Del extremo C. Está libre. Entonces vean que el eje CD, para las ecuaciones del eje CD, voy a devolverme un toquecito. Ojo, un extremo fijo, el otro libre. Voy a devolverme.
¿Ok? Yo les había dicho que esta ecuación es válida. Esta ecuación es válida. Ahora el ángulo de giro es igual a... ¿Cuándo es válida esta ecuación? Ok, vamos a repasar. ¿Cuándo puedo utilizar esta ecuación? Cuando un extremo está fijo y el otro gira libremente. Entonces, esta ecuación que está acá, vean ahí, yo la puedo utilizar ok, esa ecuación yo la puedo utilizar para calcular el ángulo de giro, digamos, de C. ¿Lo ven? Entonces voy a anotarlo aquí. Entonces voy a decir, voy a anotar la fórmula primero. Ok, entonces yo puedo utilizar esta fórmula para encontrar cuál es la deformación en el eje CD. Pero veamos el eje AB. ¿Qué pasa con el eje AB? Este extremo en el eje AB. Vamos todos en el eje AB. En el eje AB, el extremo B, ¿cómo lo considero? Libre. Libre. Muy bien. Y en el extremo A, ¿cómo lo considero? ¿Ven este tipo de apoyo? Libre, exactamente. Muy bien. Entonces, para el eje, ya no vi la letra aquí. ¿Cuál era la letra esta? Ah, para el eje AB, no puedo utilizar esta fórmula. ¿Me entienden? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Ok, muy bien. Pero vamos a ver qué podemos utilizar después. Muy bien, entonces en el eje CD puedo utilizar la fórmula, para el eje AB no puedo utilizarla. De momento no, pero vamos a ver qué vamos o qué podemos hacer para resolver el sistema. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es separar el sistema, separar los ejes y hacer diagrama de cuerpo libre en cada uno de ellos, ¿no? Hacemos análisis estático para cada uno de ellos y vamos a utilizar las deformaciones, las ecuaciones de deformación y ver qué ecuaciones podemos armar, tener ahí, ¿verdad? Para resolver el sistema. Ok. A mí me gusta hacerlo así. Ustedes escojan la mejor manera como ustedes entiendan. A mí me gusta hacerlo así. Yo tenía este engrane. Y yo hago un diagrama de cuerpo libre así. Entonces aquí tenía D, ¿verdad? Aquí en este es D y esto es C. Y aquí a la par tenía esto es B y esto es A. Y creo que aquí tenía el torsor, ¿verdad? El torsor externo, ¿verdad? Aquí tenía T sub 0. Pongamos aquí los radios. Esto era RC. Y aquí es RB. Ok. Ve, entonces yo separo ahí. Este torsor que estoy aplicando acá, el T sub 0, lo estoy aplicando en A, hace que este engrane tienda a girar en el sentido del torsor, ¿verdad? Entonces, este engrane va a girar aquí. En verde, voy a dibujar, ¿verdad? El movimiento. ¿Ok? Es el movimiento. O el desplazamiento, ¿verdad? Como ustedes quieran. ¿Lo ven? Entonces, este torsor sub 0 que estoy aplicando en A, hace que el eje gire. Como el punto A y el punto B son libres, obviamente, pues tienen que girar en el sentido de
el T sub 0 que estoy aplicando en A. Muy bien. ¿Qué pasa con el engrane C? Pongamos aquí con este. En el engrane B, yo aquí tengo un diente. Voy a dibujarlo como un puntito. Y está en contacto con otro diente en el engrane C. O sea, el engrane B y el engrane C se conectan por medio de dientes, ¿verdad? Entonces, este diente empuja a este. Entonces, el engrane C va a tender a moverse en esta dirección. ¿Lo ven? Este análisis uno lo hace rápidamente, pues uno no va a perder mucho tiempo haciendo este análisis, ¿verdad? Pero es importante porque tenemos que saber cuál es la dirección del torsor, ¿verdad? Que tenemos en el punto D. Muy bien, entonces vean que el movimiento más o menos da en este sentido. ¿Me entendieron lo del movimiento? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, si este engrane C tiende a girar en esta dirección, ajá, dígame. Una consulta, con respecto al torsor, ¿no se supone que, por ejemplo, ese es horario, en el otro extremo debería ser antihorario? A eso voy, precisamente, Ah, a eso voy, ok, a eso ok. voy. Ok, muy bien. Entonces, vea que la dirección va en este sentido. Entonces, ¿cómo tiene que ser el torsor en este punto? Como dice el compañero, tiene que ser, bueno, mejor hagámoslo en dos partes. ¿Cómo lo dibujo? Lo dibujo, y lo voy a hacer en dos. ¿Lo dibujo en esta dirección o lo dibujo en esta otra dirección? En la opción 1, ¿verdad? O en la opción 2. Ese sería el torsor en el punto D. Esto sería TD. ¿En qué dirección dibujo TD? ¿En la opción 1? Opción 1. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué en la opción 1? Como decía el compañero, tiene que dibujarse contrario, ¿verdad? A esta dirección. Muy bien. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este TD que yo calculé es la reacción en el punto D. Este TD se tiene que transmitir a lo largo del eje. CD va a ser el mismo. ¿Ok? Y tiene que ir en la misma dirección. Entonces, aquí pongo el torsor en la misma dirección, ¿verdad? El torsor que va a lo largo del eje CD. Lo puedo trabajar así como torsor CD o lo puedo trabajar como el torsor D. Es lo mismo, porque en magnitud me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. En estos puntos de contacto, estos dos dientitos, ¿verdad? Son dos dientes. Bueno, bueno, son un montón de dientes, ¿verdad? Solo que uno dibuja uno. Ok, entonces vamos a ver. El engrane B tiende a girar en esta dirección. Pero como está en contacto con el engrane C, el engrane B va a sentir una fuerza que se opone al movimiento. ¿Ok? No se mueve así tan libremente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en A aplico un torsor, hace que gire en un sentido, pero como hay engranes, el engrane C siente que hay una fuerza, ¿verdad? Que se opone al movimiento. Esta fuerza que se opone al movimiento es la del eje CD, ¿verdad? Por medio del engrane que hay en C. ¿Me entienden? Sí. Ok, como es una fuerza interna, estos dos dientes que están ahí es una fuerza interna. Esta fuerza F que dibujé en el engrane B, lo dibujo igual en magnitud en el engrane C, pero en la dirección contraria. Ok, ese es el análisis, digamos, de las fuerzas de digamos, de los torsores importantes, porque en realidad aquí puede ser que hayan fuerzas en X y fuerzas en Y. A mí no me interesan, porque yo voy a hacer sumatoria de momentos o sumatoria de torsores. Las fuerzas que tengo en el punto A, en los apoyos A, o en el apoyo en B, o en C, como están aplicados en el eje, no me producen torsores. Entonces, no vale la pena que ustedes pongan ahí
no sé, una X, una Y, ¿verdad? Porque al final estas AX y AY no generan torsores. Ok, entonces no hace falta ponerlas. Ok, entonces cuando ya ustedes tienen esto, voy a borrar este 1 porque este 1 no lo ocupo. Cuando ustedes tienen esto, entonces ahora hacen sumatoria o hacen el análisis de equilibrio para cada eje. Entonces, para este eje que tenemos, para el eje CD, vamos a tener sumatoria de torsores o sumatoria de momentos sobre el eje CD. O, digamos, si ustedes pusieran aquí esto sobre el eje Z, por ejemplo, ¿qué pueden pensar ustedes que esto es el eje Z? Eso tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos para este eje? Tenemos esta fuerza F multiplicado por el radio C. Entonces, la fuerza F multiplicado por el radio C. Este está generando un momento positivo, ¿verdad? Esta fuerza por este radio C genera un momento positivo, ¿sí? ¿O no? Sí. Ajá, muy bien. ¿Y este torsor en D, cómo está? Negativo. Negativo. Entonces tenemos el torsor en D. Aquí pueden poner torsor D o torsor CD, como ustedes gusten. Menos el torsor D es igual a 0. Ok, entonces ve, yo aquí ya tengo una ecuación. Este otro eje, ¿qué me va a dar? Hacemos lo mismo, sumatoria de momentos sobre el eje AB. Sumatoria de momentos sobre el eje AB es igual a 0. ¿Qué tenemos? ¿Este torsor en qué dirección va? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Ok. Esta fuerza por el radio B genera un momento. Positivo. Muy bien. Ok, ahí tengo otra ecuación. Entonces, la fuerza por el radio B menos el torsor sub 0, que yo lo conozco, ¿verdad? Este T sub 0 me lo daban. Ya ni me acuerdo si lo daban. Yo creo que sí lo daban. Ok, entonces de aquí, ¿qué puedo sacar? De aquí yo puedo sacar y calcular que la fuerza es igual a T sub 0 dividido entre RB. Esta misma fuerza esta misma fuerza que se aplica en B es la misma fuerza que se aplica en C, es la misma. Entonces aquí yo puedo decir que el torsor en D es igual a la fuerza F por RC. ¿Lo ven? ¿Qué sería? Sería el T sub 0 por RC entre RB. ¿Ven? Entonces calculo el torsor en D. Ok, ahí nada más sustituyen valores, ¿verdad? Y encuentran el torsor en D. Este torsor en D lo pueden trabajar así, torsor D, ¿verdad? O el torsor CD, como ustedes gusten, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. Aquí corremos esto. Ok, del análisis estático me voy a quedar con esta partecita aquí. Ok. Ay, Dios. Muy bien. Te voy a quedarme con esta ecuación. Ay, no, algo hice, no es esta. Ya lo vi. Esto era el torsor D, ¿verdad? El torsor D es igual al torsor sub 0 por RC entre RB. Ok, entonces ahí nada más de sustituir valores. Muy bien, entonces yo ya tengo una ecuación para resolver. Bueno, tengo uno, ¿verdad? Para ver, porque ya no. Ok. Voy a devolverme.
Ahí. Ahí. Ok, entonces ya tengo esa ecuación. Y ahora vamos a ver. Vea que la ecuación la podemos utilizar para calcular la deformación en el ángulo CD. Entonces tenemos que el torsor en D era igual a torsor C por R era aquí era B, ¿verdad? C entre R entre RB. Bueno, creo que era así, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo calcular el ángulo, ¿verdad?, de deformación del engrane C. Ok, entonces pongo TD por el radio C entre J por G. Este J es del eje. Tenemos que calcularlo para una pulgada, ¿verdad? Entonces ahí podemos calcular el ángulo C. Pero resulta que no puedo utilizar esta fórmula para calcular la deformación en el ángulo B. Entonces voy a utilizar la relación de engranes. Aquí tengo el engrane C y aquí tengo el engrane B. Este engrane se movía así y este engrane se mueve así. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Este mismo punto, vamos a ponerlo B, ¿verdad? O A, no sé. A. Y aquí A'. De A a A', yo formo un arco. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo el ángulo. Bueno, pueden escribir así. El ángulo B o lo escriben así, cita B. ¿Ok? Pueden calcular el ángulo B. Ahora, como estos dos engranes están en contacto, este punto y este otro punto también me generan un arco. Este otro arco, ¿verdad?, es el mismo. Y aquí tengo el ángulo C. Entonces, ¿cómo relaciono estos arcos? Estos arcos yo los genero así. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba el arco? En un círculo. ¿Cierto, verdad? El arco en un círculo es el radio por el ángulo. ¿Se acuerdan? Entonces, la relación de engranes o la relación de arcos, ustedes dicen RC por cita C tiene que ser igual a RB por cita B. Entonces, de aquí sacan otra relación. Entonces, cita B va a ser igual a RC por cita C entre RB. Entonces ven que la deformación en el ángulo, en el engrane B, no se calcula con esta fórmula. Hay que hacerlo por relación de engranes. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? Profe, entonces siempre vamos a calcular, digamos, primero un engrane y después el otro va a depender de ese primero. Sí, correcto. Pero tienen que tomar en cuenta dos cosas. Esta primera ecuación que usamos aquí, la podemos utilizar porque el engrane CD en un punto está empotrado y el otro está libre. Entonces podemos utilizar esa relación. Claro, pero primero encontramos TD a partir del equilibrio estático, ¿verdad? En este eje AB no podemos utilizar esta fórmula porque el extremo A y el extremo B, los dos, ambos, ¿verdad?, son libres. Entonces encontramos la deformación en el punto B del engrane B por medio de la relación de arcos. O sea, por medio de arcos, ¿verdad? O engranes, como ustedes quieran llamarlos, ¿verdad? Ustedes encuentran la deformación porque una va ligada con la otra. Lo que se me deforme, el engrane C, ¿verdad?, está relacionado a la deformación del engrane B, pero porque están conectados. Entonces uno los analiza por medio de arcos. ¿Me entiende? Ok.
Corremos Perfecto, ahí. profe. Ok, perfecto. Si tienen dudas, ¿verdad? Tranquilidad. Es el que andaba buscando. Ok, entonces ven, ahí entonces ya encontramos esto. Encontramos esta relación, ¿verdad? Para el torsor D con respecto al torsor que estábamos aplicando y encontramos una relación de engranes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, con esto nosotros podemos calcular cuál es el esfuerzo cortante máximo en cada uno. Entonces, bueno, sustituimos valores y encontramos las deformaciones, ¿verdad? O podemos encontrar los esfuerzos cortantes. Aquí hay una, para ver un poquito la pregunta. Dice, determine el torque T sub 0 que puede aplicarse al extremo del eje AB. No, vamos a ver. Vamos a ver. Dos ejes solo están conectados por B y C, sabiendo que para cada eje, ok. Y que el esfuerzo cortante máximo permisible. Bueno, cuando me dan aquí el esfuerzo cortante máximo permisible es que me están dando el esfuerzo cortante máximo del material, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el material soporta. Determine el mayor torque T sub 0 que puede aplicarse al extremo del eje AB. El ángulo de giro, bueno, me faltó el ángulo de giro del punto A. Ok, entonces tenemos que calcular cuál es más bien tenemos que calcular cuánto es T sub 0, no me lo daban, más bien tenemos que calcular cuánto es T sub 0. Okay, entonces, a partir de estas dos relaciones vamos a calcular esto. Entonces tenemos esta relación, anótenla por ahí y tenemos esta otra relación. Pero sí me dan el esfuerzo cortante máximo. Entonces el esfuerzo cortante máximo, ahora sí, ya lo puedo sustituir, porque tengo T, no, aquí este es el eje que está empotrado. Entonces tengo aquí este eje empotrado, ¿verdad? Entonces puedo calcular el esfuerzo cortante para ese eje. Recuerden que los J varían. El J para el eje AB es diferente al J, ¿verdad? Para el eje CD, porque los diámetros son diferentes. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero entonces encontramos el cortante, bueno, me dan el cortante máximo y a partir de las relaciones que yo tengo, encuentro cuál es el torsor que puedo aplicar. Entonces, puedo aplicar un torsor de 663 libras por pulgada si analizo el eje AB. Y puedo aplicar un torsor de 561 si analizo el eje CD. De esos, ¿cuál es el que yo puedo escoger? Tengo dos posibilidades. Voy a marcarlas aquí. Tengo esta posibilidad de 663 o 561. Después de que hago los cálculos, voy a tener dos posibles soluciones. ¿Cuál de estas dos es la que yo elijo como solución o como respuesta? El valor más pequeño. El valor más pequeño. Entonces, 561, ¿verdad? Sería mi respuesta, ¿verdad? Entonces, el T sub 0 que yo puedo aplicar es de 561 libras por pulgada. Ok, entonces ya tengo esa solución. Ok, ya tengo eso. Cuando ya tengo el valor de 561, puedo calcular ahora sí los ángulos. En los ángulos tengo un pequeño problema. Resulta que me están pidiendo cuál es la deformación en el punto A. Para la deformación del punto A, no puedo utilizar las fórmulas que vimos porque el eje AB, los dos extremos están libres. Entonces no podemos utilizar, digamos, una fórmula directa. Vamos a calcularla indirectamente. Ya les explico. Pero ya con el valor de 561, encontramos cuál es la deformación, ¿verdad? Para el eje A con respecto a B. Ya les explico qué significa esto para el eje AB. Podemos encontrar la deformación para el eje CD y por medio de ángulos relativos encontramos la deformación del punto A. Entonces, pongámoslo así. Habíamos calculado que el T máximo que podíamos aplicar era de 561. ¿Okay? Esto es lo máximo que podemos aplicar. Con este valor calculamos
el ángulo A con respecto a B. Este ángulo con respecto a B, lo vamos a calcular con el torsor que estamos aplicando en el extremo, en el punto A. ¿Okay? Este valor que obtuve. Pero obtengo el ángulo de A con respecto a B. No tengo el ángulo A. ¿Okay? Es un ángulo relativo. Obtengo un valor, 2,22 grados. Con 561, o sea, vea que 2,8 por 561 me da el torsor. Este era CD, ¿verdad? El torsor CD, ¿verdad? O me daba el torsor D. Entonces, con esta relación, 2,8 por T sub 0 me daba el torsor en D, la relación en D. Aquí sí puedo calcular este ángulo que sí estoy calculando acá, es el ángulo C. ¿Ok? Aquí ponen CD, pero en realidad es el ángulo C. Yo aquí calculo, lo calculo directamente. ¿Por qué lo calculo directamente? Porque el punto D está empotrado, ¿no? Y el punto C gira libremente. Entonces yo aquí encuentro el ángulo directo. Cuando encuentro el ángulo directo, ¿verdad? Por fórmula, después utilizo la relación de engranes. ¿Se acuerdan la relación de engranes? Que me decían que el ángulo B es igual a RC, no, RB, sí, RC por cita C entre RB. Entonces, el ángulo B lo obtengo a partir de la relación de engranes. ¿Ok? Entonces, voy a devolverme un poquito. Voy a ponerlo así. Es que esta parte es media enredadilla. El libro, ustedes van a ver que el libro no desarrolla una explicación bastante grande. Es un parrafito que utiliza para el ángulo relativo. Estos son ángulos relativos. Ok, nada más me dice, para los ángulos relativos me dicen que el ángulo de A con respecto a B es igual al ángulo de A menos el ángulo de B. Entonces nosotros de aquí despejamos y decimos que el ángulo en A del extremo libre, este del extremo libre es igual al ángulo relativo de A con respecto a B, que lo calculo con el torsor externo que estoy aplicando, más el ángulo B. Y este ángulo B lo calculo a partir de la relación de engranes y de la deformación del engrane C. Ok, entonces al final calculo esto y calculo y lo sumo. Yo sé que es una explicación rápida, es una explicación un poquillo complicadilla, pero más o menos la idea es explicarles rápidamente el ejercicio. Después vamos a hacer uno de estos parecidos, tipo examen. Ok. Vamos a quedar por ahí. Vamos a dejar diseño de ejes de transmisión para después. Entonces vamos a parar aquí.